En esta ocasión vamos a hablar acerca de la biomecánica de codo aplicada a clínica. Bueno, como ya sabemos, los movimientos de codo son supinación, pronación, flexión y extensión. El rango de movilidad normal del codo es de 0 grados de extensión y 145 de flexión activa y llega a forma pasiva hasta 160. Y en cuanto a pronosupinación, es de 90 grados de supinación y 85 grados de pronación. Participan 3 articulaciones: la humerocubital, que permite la extensión, y la radiocubital y humeroradial, que permite la pronación y supinación a lo largo de la flexión-extensión. En cuanto a su estructura y su movimiento, la tróclea femoral actúa como una polea y en su canal espiral el cóndilo del húmero es una polea. En su incisura troclear se articula con la tróclea y está conformada a la inversa. La apófisis coronoides se encaja en la fosita anterior durante la flexión pasiva de codo y el pico del olecranon se encaja en la fosita posterior durante la extensión. Como recuerdo anatómico, la articulación radiocubital superior se forma de la superficie articular del radio e incisura cubital, que rodea el ligamento anular, cubierto de cartílago. El ligamento anular mantiene su sitio la cabeza radial durante la pronosupinación y la articulación humeroradial. La fosita articular es una porción de esfera hueca que se articula con el cóndilo humeral y el bisel radial, que se articula con la zona situada entre la tróclea y el cóndilo humeral durante la pronosupinación. La fosita articular se articula con el cóndilo humeral durante la flexión, extensión y la pronosupinación. ¿Qué da estabilidad al codo? Bueno, en cuanto a la estabilidad pasiva o estática, tenemos el sistema fibroso, que consta de la cápsula y membrana sinovial, el ligamento cuadrado, el ligamento anular, los ligamentos colaterales y la membrana interósea. En cuanto a la estabilidad activa o dinámica, tenemos el tono muscular, y son los músculos que sostienen el radio y el cúbito. Y son los siguientes: el supinador corto, el pronador redondo, el flexor común de los dedos, el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. En cuanto a los músculos que resisten la tracción longitudinal, tenemos el tríceps, el braquial anterior, el bíceps, el braquiorradial, los músculos epicondilios y los músculos epitrocleares. El movimiento de pronosupinación es un movimiento de rotación del antebrazo en torno a su eje longitudinal. La supinación ve el pulgar hacia afuera. Y en cuanto a la pronación, el pulgar ve hacia adentro. Y además intervienen 2 articulaciones: la radiocubital superior y la radiocubital inferior. La pronosupinación orienta la palma de la mano en las actividades de tomar un objeto, de comer, de cepillarse, alguna actividad funcional del miembro superior. Además que se acopla a la articulación radiocarpiana y añade un grado suplementario de libertad a la articulación de la muñeca. Además que este movimiento lleva el eje del antebrazo humano hacia el brazo. Y la pronosupinación es permitido
por la forma cóncava del radio y el cúbito. Aquí coloqué una imagen de pronosupinación. Podemos observar las compensaciones y la posición funcional. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos una puerta, usamos los movimientos de pronosupinación y de dedos. Además, cuando volteamos con una cazuela la comida o cocinamos, podemos utilizar hasta el hombro. Son movimientos combinados. O cuando tomamos una cuchara para comer, o cuando escribimos, o una posición neutra para golpear ya sea con un martillo. Y así podemos ver los diferentes tipos de movimientos utilizados en la pronosupinación. En cuanto a la posición neutra, la cara inferior de la cabeza del cúbito se articula con el ligamento triangular y este ligamento triangular contiene dos haces, el anterior y el posterior, que se conectan con el cúbito y el radio. Y estos están rodeados por cartílago. Esta posición neutra, cuando el pulgar mira hacia arriba, es la óptima. Y los dos haces del ligamento triangular están tensos. Durante la pronación máxima y la supinación máxima, la cabeza del cúbito tiende a desplazarse hacia adelante. Y en la pronación máxima, solo un haz del ligamento triangular está tensado y el anterior sin tensión. Y en la supinación máxima, un solo haz del ligamento triangular está tensado y el haz posterior está sin tensión. Aquí podemos ver los músculos de la pronación, como son el pronador redondo, el pronador cuadrado, y el braquiorradial, que pasa de un movimiento de supinación máxima a pronación. Asimismo, podemos ver los músculos de la supinación, como el supinador, el bíceps braquial y el braquiorradial, que va de la pronación máxima a la supinación. ¿Y qué limita los movimientos de supinación y pronación? Pues bueno, en cuanto a la supinación, existe la tensión de los músculos pronadores y tensión de la membrana interósea. Y en cuanto a la limitación de la pronación, existen masas musculares del compartimento anterior del antebrazo y tensión de la membrana interósea. Y por último, la biomecánica y la clínica. Aquí coloqué 3 ejemplos que podemos ver cuando la biomecánica está anómala. Por ejemplo, en una epicondilitis, que cuando se realiza un movimiento repetitivo de flexión de la muñeca en pronación, genera un valgo forzado de codo. Esto sucede en una epicondilitis medial. Como ejemplo, podemos ver en deportes de tenis o lanzamiento de jabalina. Y como mecanismo principal, va a haber una lateralización del brazo y producción de valgo en el latigazo de lanzamiento de jabalina. La artrosis, cuya enfermedad produce una disfunción en la movilidad, una rigidez articular y además disminuye la resistencia al valgo, y esto puede provocar compensaciones de otras estructuras musculares y afectar la biomecánica del codo. En cuanto a la inestabilidad del codo, puede haber un sobreuso de la articulación
y movimientos repetitivos en los deportistas, lo que va a provocar una inestabilidad rotatoria posterolateral y una inestabilidad en valgo. Además, durante las actividades de la vida cotidiana, el codo soporta estrés multidireccional, como puede ser un valgo forzado, una supinación o una pronación forzada, una compresión axial y además una tracción longitudinal en actividades de carga. O quizás una desviación lateral forzada en valgo o vano. Y esto sería todo.